Bienvenidos a la entrevista en línea en este martes 28 de agosto de 2012. Un saludo a usted que nos ve a través de la prensagráfica.com en canal 25 a las 9 de la noche o nos escucha en GD Radio del grupo Dutrice. Este martes haremos una reflexión con nuestro invitado sobre el papel de una institución clave en la formación de los agentes de la Policía Nacional Civil. Conversaremos de los filtros previos en la admisión de los aspirantes, de la necesidad o no de actualizar la currícula de formación ante nuevos desafíos planteados para un agente policial como es el tema del narcotráfico o crimen organizado. Desde luego hablaremos de qué tipo de policía es que está demandando El Salvador en el actual momento. Para conversar de esto nos acompaña en nuestros estudios Jaime Martínez, él es el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública en nuestro país. Jaime, bienvenido, un gusto. Buenos días, William. Es un gusto estar acá en esta entrevista en línea, un placer saludarles. Perfecto. Jaime, para comenzar, hablemos entonces, el próximo mes estarán ustedes cumpliendo entonces 20 años, ¿no? Sí. Creación de la Academia de Seguridad Pública que se deriva justamente de los acuerdos de paz de 1992. Sí, efectivamente estamos a las puertas de una conmemoración muy importante, especial, dado que la ANSP es una de las pocas instituciones nacidas directamente de los acuerdos de paz, un fruto directo de los acuerdos que restablecieron el Estado salvadoreño para la consolidación y construcción de la democracia y el Estado de Derecho. Y en ese marco, el día 7 de septiembre, para ser precisos, se conmemora oficialmente el Día de la Academia como el día en el que iniciaron las labores institucionales, porque en realidad la vida legal de la Academia es desde marzo del 92, el decreto que le dio vigencia a su ley orgánica entró a tener validez desde marzo del 92, pero las actividades académicas iniciaron ese día, el día 7 de septiembre, y ese es el día oficial de la ANSP. Como parte de las conmemoraciones tendremos una serie de actividades científicas, académicas, recreativas, deportivas, relacionadas con la labor de los estudiantes, los profesores, y vamos a tener un acto central, un acto especial, el día 12 de septiembre, con la participación de las más altas autoridades del país. Probablemente, es altamente probable, se nos ha anunciado la participación del señor Presidente de la República, por supuesto del señor Ministro de Justicia y Seguridad, del Viceministro, Director General de la Policía, invitados especiales, cooperación internacional, que la cooperación ha jugado siempre un papel clave en el desarrollo de la Academia. ¿Cómo se pueden resumir en breves líneas 20 años de creación de la Academia de Seguridad Pública? Porque creo que es importante que hablemos también un poco a futuro, o sea, cuáles son los retos, como decíamos al inicio de la entrevista, que se plantean para la formación de los nuevos agentes, pero ¿qué son 20 años? 20 años de la ANSP podrían resumirse en las siguientes expresiones: un trabajo continuo, un trabajo incansable, un trabajo con mucha eficacia, con mucha eficiencia en lo que corresponde a la labor esencial de la ANSP. Desde mi primer discurso, cuando tomé posesión del cargo en las instalaciones de la Academia, el 2 de junio, porque el primero fue el acto oficial, pero ya el 2 de junio del 2009, les dije a todos los trabajadores y trabajadoras que, según los datos que yo había recopilado ya para entonces, se indicaba claramente que la Academia se había mantenido en una incesante labor en cuanto a la formación de personas para servir como policías al país. Eran más de 29.000, casi 30.000 hombres y mujeres formados hasta aquel entonces. A estas alturas ya son cerca de 33.400, porque nosotros hemos sumado a esos 29.000 o 30.000 que hayamos, 3.400 nuevos policías. Esto significa que en la Academia siempre ha habido un espíritu de esfuerzo, de trabajo, que inició por las propias circunstancias. Cuando comenzó la ANSP no tenía ni local. Las primeras actividades se realizaron en un cuarto de hotel, y ocupando las oficinas del primer director. Luego de eso, con un fondo de cooperación de los países nórdicos, se alquiló una casa en la colonia Centroamérica, mientras se buscaban instalaciones para las aulas y los campos de entrenamiento. Desde entonces se dejó un espíritu de trabajo muy interesante, que es digamos un espíritu de sacrificio, porque no habían condiciones, no habían recursos, no había oficinas, y sin embargo, ya en junio de 1992 se había dado inicio a la primera convocatoria, el primer proceso de concurso para ingresar a la Academia. Terminó en julio de ese mismo año con cerca de 600 policías 660 alumnos que fueron
seleccionados de más de 1.800 aspirantes, y esa fue la primera promoción que ingresó en septiembre del año 92. Ahora, ¿qué crees tú que ha sido lo más difícil en 20 años? Lo más complicado en la formación policial. Excelente pregunta, realmente, porque una vez que he dicho lo anterior, y lo reconozco y se lo reitero a los trabajadores, trabajadoras, docentes, personal administrativo, etcétera, esa labor fuerte a nivel cuantitativo, pero lo más difícil ha sido mantener la calidad, las cualidades, las características, la naturaleza que diferencian a nuestra Policía Nacional Civil desde su aparecimiento en los acuerdos de paz como una institución policial contemporánea, moderna, profesional, al servicio de la población, civil, transparente, que rinde cuentas a la población, pero también con efectividad en la lucha contra el crimen en todas sus expresiones. Y esas cualidades, especialmente la raíz civil de la Policía Nacional de El Salvador, la Policía Nacional Civil, ha sido lo más difícil de conseguir, de lograr. Primero porque era lógico suponer que siendo una institución novedosa, iba a ser difícil que echara raíces rápidamente. Y si por otro lado consideramos, como bien lo decían los informes de Naciones Unidas, de ONUSAL, que vigilaba el cumplimiento de los acuerdos de paz desde el año 94 y 95, que yo continuamente vengo estudiando ese tema. De hecho, publiqué el primer artículo sobre la Policía Nacional Civil en el año 95. Ya planteaba Naciones Unidas su preocupación por lo que describían como una tendencia hacia la militarización de la Policía Nacional Civil en su formación, en su concepción. Habían indicadores como por ejemplo que no se rompía con ciertos ritos, ciertas costumbres, ciertas prácticas, y la disciplina que se quería imponer a los alumnos era ante todo de carácter castrense, y eso estaba desvirtuando el valor de una policía civil. Creo que eso siempre fue un problema. De hecho, cuando nos tocó a nosotros asumir la conducción de la academia, encontramos lamentablemente una serie de abusos en la formación que, aduciendo la necesidad de una disciplina rigurosa y exigente, entraba ya a los espacios de los malos tratos crueles e inhumanos hacia los alumnos. Bien, debo hacer una pausa. Cuando volvamos, ¿es posible establecer una diferencia clara, desde tu punto de vista, desde luego, de la formación de un agente de policía en El Salvador respecto de Guatemala, Honduras? Dejo plantear la inquietud. Vamos a una pequeña pausa. Totalmente. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Nos acompaña en nuestros estudios Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, la encargada de nuestro país de la formación de los agentes policiales. Jaime decía en términos comparativos, no sé si a veces puede resultar factible hacerlo, pero claro, cuando uno sale del país y ve lo que ocurre en Guatemala o Honduras, uno dice, bueno, en El Salvador, y eso es importante reconocerlo, hay una gran distancia en la forma en que actúa la Policía Nacional Civil, sobre todo el tema de corrupción, que obviamente no es que no la pueda haber en un momento determinado o casos muy concretos, pero cuando uno mide, y se lo dicen a uno los amigos que viajan a Guatemala, a Honduras, y reconocen eso, pero ¿qué es lo que
que establece la diferencia fundamental, digamos, entre la formación de un agente de policía en El Salvador, lo que puede estar pasando en Guatemala o en Honduras? Francamente, yo creo que tenemos una gran ventaja, una gran diferencia entre nuestra Policía Nacional Civil y las policías o los intentos de formación de policías tanto en Guatemala como en Honduras. Lo puedo decir con bastante conocimiento de causa. Yo estuve coordinando la subcomisión de directores de academias y escuelas de policía de la región de México, Centroamérica y el Caribe durante todo el año 2011, todavía parte del 2012, y además soy parte de 2 grupos de estudios a nivel regional, uno con la Fundación Ever, ambos, uno sobre el Observatorio sobre el Crimen Organizado en América Latina y el Caribe, y otro es el grupo de trabajo sobre seguridad regional en Centroamérica. Eso me permite tener contacto tanto con actores propiamente oficiales de la policía de la región y con organismos de cooperación, de derechos humanos, etc. Entonces yo lo que he notado es que la diferencia primero estriba en los estándares, en los índices de infiltración de crimen organizado o de niveles de corrupción en una y otras policías. La policía de El Salvador, a pesar de que ya como tú lo dices puede tener casos, pero siguen siendo aislados. No se le mira como un problema estructural y digamos propio de la naturaleza policial. Eso no ocurre en nuestra policía. ¿A qué se debe? Se debe a que afortunadamente y a pesar de sus altibajos, a pesar de sus avances, estancamientos y retrocesos, que es la historia en resumen de la Policía Nacional Civil y de su doctrina que se imparte en la academia, a pesar de esos inconvenientes, se ha mantenido la solidez de una nueva institución, se ha respetado la institucionalidad de la PNC y se le ha dejado ir creciendo como lo demandan sus leyes, la Constitución y las leyes orgánicas que dicen que debe ser una policía profesional, una policía apolítica, una policía que debe estar preparada suficientemente y ante todo una policía que debe denunciar la corrupción. Pero la diferencia para mí, y yo de eso lo puedo sostener también con bastante propiedad, es que creo que cuando se dijo que en este país se iba a construir una policía civil y profesional, se tomó muy en serio. Y entonces, a diferencia de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Guatemala se le puso el mismo nombre, Policía Nacional Civil, pero se hizo con los mismos policías que ya existían, solo se reciclaron y volvió a surgir ya con otro nombre. Y en Honduras resulta algo parecido o hasta peor, porque en Honduras hasta hace muy poco esa era la Policía Nacional nada más y hubo grandes escándalos de corrupción y bueno, la reformaron hace como 10 años atrás, pero resulta que hasta la llevaron a niveles de una formación supuestamente ya universitaria. Yo he tenido contacto con los directores de esas academias hace un par de años atrás y, por ejemplo, ellos se jactaban de decir, nosotros tenemos la mejor formación porque tenemos nuestra universidad policial. Pero yo me decía, sin embargo, ellos no se destacan por tener una doctrina realmente civil y profesional de la policía. Seguían teniendo una tendencia muy militarista, una concepción muy corporativista de la policía. Ahora resulta que la policía hondureña es una de las más corruptas y están tratando de reorganizarla, hacer algo nuevo totalmente, porque creo que la doctrina civil de las policías marca la diferencia, sencillamente porque con esto no es menospreciar ni es decir que es malo lo militar y lo castrense, no. La formación y la doctrina militar tiene sus propios valores, sus propios principios, es muy valiosa, pero en lo que respecta a la formación de los soldados, del soldado y del hombre de armas. El hombre de armas, el hombre del ejército está preparado para situaciones de urgencia, de emergencia, y no está en contacto continuo con el público. En pocas palabras, se le prepara con un poder muy importante, el poder del uso de las armas en niveles extremos. Y al no estar en contacto con el público, ese poder no se presta tan fácilmente para la corrupción. Pero cuando tú formas a un policía que está en contacto con el público diariamente, en tránsito, en atención al ciudadano, en investigación de los delitos, siempre el policía está en contacto con el público. Si además lo revistes con un gran poder, un poder autoritario de una disciplina castrense, etcétera, ese poder va a terminar tarde o temprano desnaturalizándose y utilizándose para cometer ya hechos ilícitos y encubrirlos bajo
que se le facilita con el poder que se le da a un policía. Vamos a una pausa comercial y podemos hablar entonces de que la Policía Nacional Civil en este país, gracias a esa formación, se mantiene con mucha asepsia en actuación. Dejo plantear la interrogante. Vamos a una pausa comercial. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45,000 ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, la inquietud un poco planteada el cierre del segmento pasado, Jaime, es ¿se puede mantener con mucha asepsia una policía? Es decir, alejada de todo ese tema de la corrupción, de la impunidad. ¿Cómo se logra? ¿O cuál es particularmente tu nivel de apreciación, de percepción que tenés sobre cómo es la policía nuestra en esos términos, que tiene que ver con la corrupción o la impunidad? La asepsia absoluta es imposible en ninguna parte del mundo. Siempre van a haber algunos casos, algunos más resonantes que otros, sobre algún policía de los diferentes niveles y categorías involucrados en actos de corrupción o de criminalidad, incluyendo crimen organizado, pero creo que los factores que hacen la diferencia en cuanto a que una policía normalmente tenga algunos cuantos casos y no como otras que se habla de una infiltración ya en sus estructuras, la diferencia está primero en su liderazgo, ¿verdad? En quiénes son las personas que dirigen a esa institución. Y en el caso de El Salvador, pues hasta ahora pues, no hemos tenido un gran escándalo, digamos, pues de un ministro, viceministro, que esté coludido con el crimen organizado. Eso no ha pasado en nuestro país hasta ahora, y mucho menos ha pasado bajo la administración del presidente Funes. Pues hemos tenido diferentes características, diferentes procedencias de los dos ministros de Justicia y Seguridad, pero ambos muy distinguidos y muy reconocidos por su honestidad, por su alta capacidad de trabajo, por su entrega al país, etcétera. Igual los viceministros, igual los directores de policía. Entonces, primero ahí, ¿verdad? El ejemplo, ¿quiénes están al frente? Segundo, los mecanismos de control, mecanismos internos de control, el funcionamiento, en este caso, pues, de la Inspectoría General y de otras instancias, de los tribunales disciplinarios, que eso ya marca una gran diferencia, porque en El Salvador venimos de una situación en el pasado donde ser policía o ser militar era sinónimo de absoluta impunidad. Pero la PNC se sometió desde el inicio a una continua y constante depuración de sus miembros. La inspectoría, a pesar de ciertas críticas que pueda tener, ha hecho su trabajo y ha depurado a cientos y hasta miles de policías. Diferente es lo que ocurre en Guatemala y Honduras, donde la policía sigue siendo como un estamento aparte, un estamento donde es difícil depurar a un policía. En el caso de El Salvador, pues han habido ya ejemplos en todos los niveles y categorías de policías que han sido oportunamente depurados. Y por otra parte, insisto, el tema de la visión, el enfoque de qué tipo de policía queremos. Eso yo lo he puesto incluso como parte de la discusión a nivel regional. He planteado, bueno, vamos a hablar de formación policial, pero ¿qué tipo de formación necesitamos? Eso depende de la naturaleza de las policías que queramos crear, qué tipo de policía, hacia dónde vamos. Y yo creo que eso nos lleva, bueno, antes de pasar a la parte estrictamente que tiene que ver con
Y te decía antes de comenzar la entrevista de los desafíos que se plantea para la formación no? de los agentes, porque Sí. esto es igual que todas las profesiones, igual que un médico que debe estar actualizándose en conocimientos y nuevas enfermedades. En Exacto. este caso, el policía tiene que estar preparado en función de enfrentarse a nuevas formas de modalidad de operación del crimen organizado, por ejemplo. Sí. Pero me gustaría saber un poco, si en términos de la base doctrinaria, cómo se ha ido modificando esto, Jaime. Sí, yo creo que en realidad la gran modificación, la gran transformación de la policía en El Salvador viene directamente de los acuerdos de paz. Y hoy que estamos conmemorando, o por conmemorar los 20 años de funcionamiento de la academia, que surge de este gran pacto de país, hay que recordar que desde su raíz, como lo decía David Escobar Galindo, la PNC tiene una concepción civil desde su raíz, y eso desde ya significa mucho. Significa que el policía debe ser formado de manera integral, no solamente en la técnica policial, que por cierto es lo más importante de un policía, hay que decirlo. El policía tiene que ser formado en técnica de defensa personal, en patrullajes, en cómo montar operativos, tiene que saber un mínimo de investigación, de protección de escena del delito, tiene que saber cómo hacer uso de la fuerza, incluyendo las armas de fuego. Para eso es entrenado un policía. Pero el policía, en ese monopolio del uso de la fuerza y de las armas que el Estado le concede, debe ser altamente responsable y saber diferenciar que esa fuerza y esa letalidad de las armas la tiene reservada solo para los casos excepcionales y como último recurso. El policía debe ser ante todo un gestor de la conflictividad social, y siendo tal, teniendo esa posición, debe ser formado además de la técnica policial en los límites que la ley le señala, desde la Constitución y las leyes específicas, leyes policiales, leyes penales, saber cuáles son sus atribuciones, sus competencias, pero también cuáles son sus límites. Y el límite esencial, y lo establecen los acuerdos de paz, son el pleno respeto de los derechos humanos. Desde ahí comienza ya la diferencia en la formación de nuestra policía, porque aunque ha habido altibajos, la academia siempre ha tenido un eje fundamental en la formación policial, y es el tema de los derechos humanos, siempre como límite. Acordémonos que nuestra policía, por ejemplo, incorporó en su ley orgánica los principios básicos de Naciones Unidas para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y los principios básicos también para el uso de las armas de fuego, cosa que no han hecho otras policías. Nosotros sí lo hicimos y ahí está presente. Y por último, la formación humanística, la formación que hace del policía un hombre y mujer que debe saber que no va a llegar a imponerse solo por la fuerza ante la comunidad. Debe ser ante todo un servidor público, debe ante todo ganarse la simpatía, la confianza, el corazón de la población, que vea al policía como un servidor y no como un invasor, no como alguien que solo le llega a imponer y a gritarle y a disciplinarlo por las fuerzas. Perfecto, si extrapolamos esto de la formación policial, Jaime, y vemos la realidad que está viviendo en nuestro país con el tema de la inseguridad, insisto, si lo extrapolamos, cualquiera puede pensar, bueno, pero ¿cómo puede ser una policía tan exitosa, haberse mantenido en esos márgenes, y puede ser, digamos, comparativamente hablando respecto de Honduras y Guatemala, distinta, pero ¿por qué tenemos este nivel de violencia en El Salvador? Digo, lo estoy extrapolando, pero bueno, dejo plantear la inquietud. Bueno. Vamos a una pequeña pausa comercial. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, la interrogante, la inquietud, Jaime, Sí. era en términos de decir, al extrapolar esta situación de decir, bueno, se tiene una buena policía con pocos casos de corrupción, están ahí, pero bueno, algo se está haciendo, hay depuración, pero en el tema de criminalidad, ¿por qué tenemos una situación como esta? Sí. Claro, no es responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional Civil, pero, Sí. a ver. Sí, yo creo que efectivamente primero la criminalidad, la violencia de un país no depende exactamente del tipo de policía que tenga, aunque también debo agregar que depende sí del tipo de políticas que se manejen, y en el uso de esas políticas también está el papel que va a jugar dentro del marco de esas políticas la policía de ese país o de ese estado. Si tenemos una política eminentemente punitiva, de mano dura, de super mano dura, lo que ocurre es un desgaste continuo de la institución policial. Y entonces la policía se vuelve en un momento dado hasta rutinaria, las detenciones masivas, y que al final no llevan a mayor buen resultado para el país. Eso ya lo probamos. Y entonces pero lo que no se suele medir es que ese factor de un enfoque estrictamente o mayoritariamente punitivo hace también crecer la criminalidad. También la hace crecer. Y si no, démonos cuenta cómo estamos en este momento. Hoy que gracias a la intervención que la Iglesia Católica ha tenido y algunos sectores de la sociedad en esta tregua entre las pandillas, con la facilitación que el gobierno ha estado dando, que el señor ministro lo ha dicho claramente, no es que el gobierno ha propiciado, ha hecho esta tregua, pero en la medida de lo posible lo ha facilitado, porque sabe que debe haber un enfoque integral. De hecho, la política actual es una política integral, donde así como hay punición, hay control, también hay prevención. Y en esta parte de la prevención está claro que hoy la policía, por ejemplo, se puede dedicar con mayor tranquilidad a avanzar en sus planes, porque siempre tiene que estar preparada para la punición, y de ahí, por ejemplo, la idea de mantener, y ya está establecida la subdirección antipandillas, porque ese es un fenómeno creciente, continuo, que no se sabe por dónde va a evolucionar. Pero para mientras, hoy con el giro que se ha dado de esta tregua, el país puede tener más tranquilidad y la policía se sigue formando, se sigue tecnificando. Entonces ahí está la diferencia entre que el nivel de violencia en este momento ha bajado. Hoy por hoy somos el país con menos homicidios en toda la región y ya llevamos varios meses. Eso es importante destacarlo, porque ningún otro estado, ningún otro país ha dado un giro como este, un giro de decir, bueno, hay que propiciar esto. ¿Podrá ser sostenible? Ese es el gran desafío, y yo creo que sí puede llegar a ser sostenible, pero ahí ya se necesita del concurso, de la participación de la empresa privada, de la sociedad civil, de la cooperación internacional, de las iglesias, sectores académicos, que como yo lo he planteado hace poco en Honduras, en un encuentro en que estuve de este grupo de estudio de la Fundación Ever, yo lo decía, es que en El Salvador en este momento sucede que algunos sectores no les gusta lo que está pasando con la tregua por diferentes razones. Hay quienes quisieran que ya empezaran otra vez a matarse porque no quieren que el gobierno tenga algún éxito, aunque sea indirecto, no es directamente el gobierno, los sectores en contra del gobierno. Otros no, otros dicen, lo que pasa es que no lo están haciendo quienes ellos hubieran querido. Por decir algo, en lugar del arzobispo castrense, que fuera otro arzobispo más cercano a los sectores progresistas tradicionalmente o de izquierda. Pero pensar que le va a llamar a un gobierno, es bastante mezquino. Pues, claro, por eso. Pero la parte de que puede preocupar y donde uno periodísticamente lo analiza es justamente en la parte de sostenibilidad. Claro, como una política de Estado, por ejemplo, que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? O sea, uno sabe que hay ciertas políticas que se elevan al rango de política de Estado. Entonces, en este caso de las pandillas, ¿cómo hacer para que eso se pueda mantener y que vaya más allá de una situación del fin de una administración? O sea, esta administración termina en 2014, o sea, y que llega otra, al margen de quien llegue, que esto pueda continuar. Por eso mismo yo planteo que lo primero que hay que hacer es romper ese digamos, como ese círculo, esos cercos que hay alrededor de esta política. Se están como cercando
como atrincherando ciertos sectores, romper esas trincheras y darse cuenta que lo que está ocurriendo en este país en este momento es algo realmente sin precedentes y sumamente valioso. Se está demostrando que el único camino para lograr ciertos niveles de seguridad, de bajar el homicidio, que es tremendo, solo se puede lograr con medidas audaces, diferentes, totalmente diferentes de lo que hasta ahora se había venido practicando. En pocas palabras, que si se le da un gran espacio al entendimiento, al diálogo, a la búsqueda de la prevención, aún con la participación de los propios actores, como en este caso los pandilleros, esa es la salida que hay que tener y no hay que tenerle miedo a plantearlo, porque esto además no es nuevo, se venía planteando desde hace años atrás. Yo lo digo con vehemencia porque ya en el año 2005, en un libro que yo publiqué, yo ya lo planteaba como una necesidad, pero nadie se atrevía a hacerlo, nadie lo hizo. Y si ahora, bueno, son estas autoridades, si ahora es este arzobispo, ¿por qué no nos sumamos? ¿Por qué no todos mejor apoyamos? De eso se trataría, y darse cuenta que esto no se va a solucionar con romper la tregua, y ahora empezar a decir, hoy les vamos a dar otra vez más detenciones, más mano dura, o hoy vamos a estar contentos los del otro sector porque ya demostramos que los que están no son capaces de mantener esa tregua y lo vamos a buscar nosotros. Perfecto. Sí. Voy a cerrar este segmento con una pregunta. ¿Y el policía que se está formando está respondiendo a los retos, a los desafíos en toda materia de seguridad, de crimen organizado, narcotráfico, la sofisticación de la comisión de ciertos delitos? Estamos, por supuesto, haciendo un gran esfuerzo en materia de formación continua. La Academia Nacional de Seguridad Pública forma no solo nuevos policías, sino que también es responsable de la actualización, de la capacitación, de la especialización de sus policías. Y en esa área hemos avanzado tremendamente. Hemos formado cerca de 29,000, bueno, el número exacto son 29,000. Hemos generado 29,311 espacios de formación para policías en cursos de actualización en puestos de trabajo, en cursos de especialidades, que van desde lo más básico, como por ejemplo actualizar en el nuevo Código Penal y Procesal Penal, la filosofía comunitaria, hasta cursos de especialización en inteligencia policial avanzada, intermedia y básica, que nos están dando mucho. Veamos los detalles después de la pequeña pausa comercial. Vamos con nuestros anunciantes. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, estamos desarrollando la idea en términos de la formación policial, si es efectivamente lo que está requiriendo el país, el contexto, la coyuntura que está viviendo nuestro país en términos sociales, con el tema de la convulsión de la criminalidad que está viviendo el país. Entonces, en eso estábamos. A ver, para retomar el tema, en la parte de formación, sí se responde a eso. Por ejemplo, ¿qué es lo más relevante que se puede considerar en términos de esa respuesta de formación policial ante el nuevo momento? En primer lugar, lo básico, el fundamento de cualquier política de seguridad es lo que se llama su encuadre policial o su fuerza policial. La fuerza policial en su país, en cada país, es el número de policías ideal que necesita para poder responder a las demandas de violencia e inseguridad que se tiene y también de conformidad a la expansión de su territorio, la densidad poblacional y otros factores. En el caso de El Salvador,
con la asistencia de la Cooperación Española y del Cuerpo Nacional de Policía de España, desde inicios del 2010 se planteó que El Salvador necesita para el 2014 llegar a aproximadamente 23.400 policías. Cuando iniciamos nuestra gestión, habían solo 18.500 policías y en este momento hemos llegado ya a 21.700 policías. Vamos a graduar una nueva promoción en diciembre, a inicios de diciembre de este año, que es la promoción 107, con la cual 395 nuevos policías se incorporarán a la PNC y tendremos ya 22.095 policías. Llegaremos a 22.000, nunca se había llegado a ese número, pero ahora nos van a faltar entonces 1.400 policías aproximadamente. Y para ello, para alcanzar la meta en 2014. Así es. Entonces, y si hemos ido a un... Están cerrando, perdón, antes entonces de 2014. Es muy probable, incluso... No, antes del 2014 no. Yo diría que a fines del 2013 sí, muy probablemente lleguemos ya a esa meta. O a lo sumo, para marzo del 2014 vamos a cumplir con creces esa meta. Vamos a llegar a los 23.600 policías por ahí aproximadamente. Eso es fundamental, porque una vez que logre estabilizarse la plantilla policial ideal, el cuerpo policial puede dedicarse con mayor énfasis a la especialidad, a las especializaciones, a la formación continua, a ordenar la jerarquía policial a través de los cursos de ascenso. Perdón, Jaime, ¿cuál es la relación en este momento en términos de agente policial versus población? Sí, a eso se le llama, sí, eso se llama encuadre policial, es la relación de el número de policías por cada 1.000 habitantes. El Salvador tiene hoy por hoy en Centroamérica y comparado con muchos países de la región, el mejor encuadre policial. Tenemos ya casi cerca de 3,5 policías por cada 1.000 habitantes y queremos llegar a 3,8, 3,7 por ahí. A eso vamos a llegar. Solo para no ir muy lejos, Guatemala y Honduras andan aproximadamente 2.3 policías a lo sumo. ¿Cuál es el estándar más o menos? ¿O eso depende, como si va en términos de la población, el estándar aceptable de cuánto puede ser? Es según la criminalidad, ¿verdad? Según la densidad poblacional, la concentración, la extensión del territorio, claro. Todos esos factores. O sea, no se mide necesariamente, estrictamente la parte de población, o sea, hay que ver los otros factores. No, así es, pero en todo caso, de ahí sale un promedio, y ese promedio es lo que se le llama el encuadre policial, claro. Y ese sí es el estándar para todos los países. La única diferencia estriba en que no es lo mismo, digamos, 3 policías por cada 1.000 habitantes en Centroamérica con más violencia que en Europa. En Europa a lo mejor necesiten menos. Bueno, nosotros necesitamos por lo menos 3 y vamos a llegar en El Salvador a casi 4. Y por otro lado, no solo se trata de más policías, se trata de un policía en El Salvador que es el que tiene la mejor formación y la más amplia formación en el país. Aquí los formamos durante 11 meses, 2 semestres en aulas, 2 meses después de práctica integrada dentro de la academia y 3 meses de práctica policial. Eso no lo tiene ni Costa Rica. Acabo de estar con el viceministro, un amigo mío, el viceministro de Seguridad de Costa Rica, y me dice, mira, lamentablemente nosotros tenemos que formar policías en 4 meses. Porque 12 meses en aulas. Tenemos 6 meses en aulas, en dos trimestres. 6 meses de formación académica estrictamente. Luego viene lo que se llama la práctica integrada, que son 2 meses, donde se pone en práctica los conocimientos policiales, el conocimiento jurídico y humanístico. Juntar lo teórico con lo práctico. Exacto, en procedimiento, ¿verdad? De acuerdo. Y una vez eso les prepara para irse a la última etapa, que es ya la práctica policial. Ahí los alumnos realizan una labor de complemento de su formación, pero también de apoyo a la policía. Ahí los vemos colaborando con la policía. Entonces eso ya quisiera tenerlo, así les digo, me lo han dicho los directores de academias o autoridades, ya quisiéramos tener eso en Guatemala, Honduras e incluso en Costa Rica, y nosotros lo tenemos, por lo tanto no solo es el número, pero también hemos incorporado cuestiones cualitativas importantes, ¿verdad? Somos hoy por hoy la academia en la región que tiene el mayor ingreso de mujeres con relación a los hombres, ya hemos consolidado un porcentaje de más del 35% de mujeres. De hecho, en nuestras últimas 3 promociones, la 105, 106 y 107, es el 42,3% de mujeres que hay ahí. Y la promoción 105 que se graduó en marzo es un hito histórico, no solo en El Salvador. ¿Cuántos, sobre el número grueso, cuántos hombres y mujeres entonces hay? En la PNC
todavía el porcentaje es muy poco, era del 7%, hoy está subiendo a 8% ya con estos aportes de la academia, y va a llegar a más. Y el registro histórico no ha pasado de 10% de ingresos en la academia. Por eso es que digo, esto es algo sin precedentes, importantísimo, porque en términos porcentuales hemos crecido en más del 200% en el ingreso de mujeres. Y además también estamos elevando la calidad académica. Hay una continua revisión y asistencia de organismos nacionales e internacionales en el énfasis de la formación en derechos humanos, en el respeto a la equidad de género, el combate a la violencia contra la mujer, el respeto a la niñez y adolescencia, la diferenciación o las diferenciaciones sexuales, etcétera. Todo esto le está dando una calidad y estamos haciendo ya gestiones ante el Ministerio de Educación para certificar a la academia como un instituto de educación superior. Y por otra parte, le hemos dado una gran respuesta también a las necesidades de la profesionalidad policial. Hemos dado a 1.293 policías sus cursos para los respectivos ascensos en todas las categorías y niveles de la PNC. Hoy por hoy somos la administración que en menos tiempo le ha dado más cursos de ascensos a sus policías y estamos preparando el ingreso para nuevos cursos de ascenso. Perfecto. Vamos a otra pausa comercial. Regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Jaime, no hemos hablado un poco sobre el tema de filtros, que siempre está presente ahí y que tiene que ver con un tema que abordamos anteriormente, con cómo evitar el tema de la corrupción, porque ustedes son responsables de la formación básica de los agentes. Sí. Claro, ellos salen después, digamos, al mundo exterior y ya se enfrentan a otra realidad, pero ustedes, lo que ustedes inculcan a la gente es clave. Entonces, con el tema de filtros, recuerdo que en el pasado ustedes hicieron alguna, lo dijeron públicamente, porque habían depurado, sobre todo a gente vinculados con pandillas y ese tipo de cosas. Sí. Alumnos, ¿qué está pasando ahora? Los filtros en la ANSP para evitar la incorporación de personas pertenecientes o no solo pertenecientes, sino que también hacemos énfasis en que estén relacionadas con otros individuos integrantes de estructuras delincuenciales, llámeseles maras, pandillas o grupos delictivos, bandas, etcétera. Hemos fortalecido estos filtros en dos sentidos. Primero, un Estado es fuerte y por lo tanto fortalecer los filtros significa también respetar plenamente el derecho al debido proceso, porque si no, las decisiones después se revierten. Han habido órdenes ya, por ejemplo, de las decisiones de las resoluciones y sentencias de la Sala de lo Constitucional que ordenan ingresar a una persona porque no se le respetó su derecho en un momento dado. No, nosotros lo que hicimos primero fue modificar el instructivo disciplinario, un instructivo que ahora es más respetuoso. Por ejemplo, ¿en dónde radica el mayor respeto? Antes resultaba que, de acuerdo al instructivo, a un alumno, aun cuando ya estaba en la formación, en el momento de la graduación, para recibir su título, ya en la formación, el día de la graduación, llegaban y lo sacaban. Eso era un trato humillante. ¿Cómo puedes ir a sacar a un alumno cuando ya está ahí y su familia está esperando que se gradúe? Independientemente de que él está siendo sujeto de una investigación. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros lo que hicimos una reforma que indica que cuando el alumno está señalado
de cometer un hecho disciplinario y es grave, entonces se ordena la separación temporal del alumno, perdón, se ordena más bien la suspensión de la entrega del diploma, pero se le anuncia. El alumno se mantiene, si está en su práctica policial, se va a mantener hasta ahí. Pero si ya va a llegar el momento de su graduación, a tiempo se le avisa y se le avisa que se le va a suspender la entrega del diploma. Por lo tanto, no lo recibe y no pasa por esa situación humillante. Pero nosotros hemos logrado, por ejemplo, evitar que algunas personas, un número importante, son más de 22 alumnos y alumnas que por pertenencia o relación con estructuras delincuenciales, y además 36 que fueron depurados por otras faltas disciplinarias, 28 por la más común, que es el abandono, la deserción, es decir, los que ya no quieren seguir en la academia. En total son 36 más 22, 38, 58 alumnos y alumnas que ya estando en la academia fueron depurados. Pero es que el filtro comienza antes. Nosotros tenemos un proceso... ¿Eso cuánto tiempo, perdón? Estamos hablando de cuánto tiempo. En 3 años. 3 años. 3 años y 3 meses, sí. Entonces, quiere decir que en cada promoción, que son 10 promociones las que hemos graduado nosotros, si son 58, pues tenemos más de 5 en cada promoción que termina siendo depurado legalmente, pues ya cuando es alumno. Pero lo que quiero decir es que el filtro principal estriba en las subsecuentes pruebas que tienen que hacer los alumnos. Tienen que someterse a 5 pruebas rigurosas y son excluyentes entre sí. Si no pasa la primera prueba, que es la prueba médica, que incluye el tallaje, por ejemplo, si no da la talla, pues no entra. Si da la talla pero está mal de salud, no entra. Si además tiene tatuajes que demuestran, que lo puedan identificar, eso lo hemos regulado también, no se trata de cualquier tatuaje, si es uno pequeñito, escondido y no tiene nada que ver con pandillas y no está en el cuerpo, entonces la persona puede estar, pero si ya es otra cosa, no, se sale. Y así, ¿verdad? Hasta que llega la entrevista psicológica a profundidad. Si esa no la pasa, no llega a la última lista. En la lista se establece una lista provisional y esa lista se somete a un proceso de verificación de antecedentes. Y se va a los lugares de donde proceden los aspirantes. Y si ahí, por ejemplo, el directivo o el profesor o la misma policía nos dice, no, ese muchacho pasa en continuas reuniones con las pandillas acá, pues entonces no se le admite, porque ahí el aspirante todavía no tiene un derecho adquirido y fácilmente se le puede sencillamente prescindir de su ingreso. Perfecto. De hecho, en cada promoción, y esto es importante destacarlo, nosotros si escogemos 500, por ejemplo, se quedan el triple o 4, 2000 se quedan con el deseo de ingresar a la academia y no puede porque alguna prueba no la superaron. Bien, vamos al cierre de la entrevista en línea. Volvemos. Learn, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Jaime, en términos de lo que se está produciendo, digo, de la gente que está surgiendo en la Academia de Seguridad Pública, ¿te sentís satisfecho de lo que se está aportando a la sociedad? Digo, que a futuro te puedas someter al análisis o
al escrutinio y decir qué es lo que se ha hecho, qué es lo que tenemos en este país de Policía Nacional Civil. Sí, yo con mucha satisfacción realmente puedo decir, y con números contundentes, ¿verdad?, que hemos cumplido al país. Le ha cumplido la academia, porque no solo es el director, es el equipo de trabajo. ¿Eso es tangible? Sí, es tangible, tan tangible que son 42.300 diplomas los que hemos extendido bajo mi administración. Es decir, se han formado miles de policías, tanto como nuevos policías en formación inicial, que es la modalidad de formación de los policías. Son 3.900 nuevos policías que le hemos dado al país. En materia de cursos de actualización y de especialidades son 29.311 espacios de formación que hemos generado. En cuanto a ascensos son 1.293 y formación a agentes estatales, municipales y de seguridad privada son 8.805. Eso solo para hablar con los números contundentes. Y en la parte de ascensos siempre hay un poco de aristas sobre estos temas de los ascensos, inconformidades. Sí. En esta administración no se ha establecido el sesgo ideológico a la hora de establecer ascensos. No, nada que ver. Y yo creo que hoy que están al frente de las instituciones, el señor ministro de Justicia y Seguridad y el nuevo director general lo podrán certificar. Nunca hubo ese sesgo. Por el contrario, bajo nuestra administración, de manera generalizada, se han propiciado los cursos de ascenso para todos los niveles y categorías y jamás se anda mirando el sesgo ideológico. Y pongo un ejemplo muy claro. Cuando nosotros llegamos, nos encontramos con que en el segundo curso de ascenso de inspector a inspector jefe, había un alumno, o sea, un oficial, era un inspector, que había ganado él el segundo lugar de su promoción. Pero que como antes ocurría, estas cosas ocurrían, son feas de decirlas, pero ocurrían en la academia y en la policía. Como había dentro de ese grupo un policía con más poder, más cercano a los directores, entonces le puso el pie encima. ¿Cómo lograron? Hicieron en buen salvadoreño, pues hicieron un tramafaja ahí, hicieron un chanchullo, pues, y al oficial lo dejaron afuera y no le dieron a él su segundo lugar. Entonces él llegó a denunciar esa situación, la investigamos, la confirmamos, tuve que echar por eso a 2 personas de ahí de la academia y a él en la siguiente graduación que nos tocó ya a nosotros, del tercer curso de ascenso a inspectores jefes, le dimos su segundo lugar. ¿Y de dónde venía él? De la Guardia Nacional. Y a nosotros no nos interesa de dónde venía, lo que vemos es el trabajo de ellos totalmente. No hay ningún problema. Él estaba aspirando, era inspector, ahora es inspector jefe, es el inspector jefe, un hombre muy destacado. Y ahí están, pues no hay ninguna diferencia. Y más aún, lo único que nos interesa es que quienes aspiren a sus ascensos tengan su hoja limpia, hoja de servicio limpia, eso se les pide. Que sean personas también responsables, que tengan una trayectoria profesional adecuada. Porque para eso, la academia no es la responsable de los ascensos, la academia es la facilitadora, es la responsable, sí, de uno de los pasos. Y por cierto, el crucial, ¿verdad? El último, que es el curso de ascenso, pero antes se sigue un proceso de concurso y de selección ante el Tribunal de Ingresos y Ascensos de la Policía Nacional Civil. Ellos deben investigar, ante ellos deben acreditar su solvencia, el baremo, es decir, que tienen los requisitos, el tiempo de servicio. Por hoy sigue siendo un problema todavía pendiente. Yo diría que sigue siendo uno de los problemas estructurales más fuertes que viene arrastrando la policía, pero con la diferencia que hoy se le está dando solución. Y acabamos de hacer las pruebas de selección para 2 cursos inéditos que van a haber. El primer curso de ascenso de sargentos a subinspectores. Fíjense que estamos cumpliendo ya 20 años de la policía y de la academia, y en 20 años nunca se había dado este fenómeno, que alguien ascienda de una categoría, de un nivel, al siguiente nivel. Y van a ser convocados tanto un grupo importante de sargentos con título universitario, como también de sargentos sin título universitario. Y ya estamos preparando las condiciones para que ahí por finales de septiembre, inicios de octubre, ingresen esas 2 promociones. ¿Esto no se había dado en el pasado? Nunca había ocurrido. Como nunca había ocurrido, y bajo nuestra... Pero es una violación de ley. Por supuesto que ha sido una violación de la ley continuamente. Nunca habían ascendido cabos a sargentos. Nosotros dimos el primer curso de ascenso de cabos a sargentos. Fueron cerca de 800 en una enorme graduación que, por cierto,
Nos honró el presidente y la primera dama de estar presentes ese día, porque era algo sin precedentes. El nivel básico siempre fue abandonado. Dimos apenas el segundo curso en toda la historia de la academia, eso fue el año pasado, de agentes a cabos, solo 2 cursos. Y nosotros dimos el primero de cabos a sargentos. Y estamos por dar el primero de sargentos a subinspectores, y estamos preparando también condiciones para el otro salto cualitativo, y todavía también más importante porque va a ser en la cúpula, en el nivel superior. Van a ascender, vamos a dar el primer curso de ascenso de inspectores jefes a subcomisionados, con lo cual empezará ya una suerte de nuevas generaciones de mandos policiales a nivel superior. Eso es muy importante y queremos cerrarlo en nuestra administración. Perfecto, se nos fue el tiempo. Gracias entonces por compartir, Jaime. Gracias a ti, William. Un placer atenderles acá. Bueno, perfecto. Terminamos de esta manera la entrevista en línea. Nos vamos a ver mañana. Estará con nosotros alguno de los titulares del Ministerio de Salud, precisamente para hablar sobre el dengue que está afectando a cerca de 32 municipios de manera particular. Nos vemos mañana.